Pero vamos a hacerla más simple, porque estamos conectados, si mal no tengo entendido, con el director del Colegio de Farmacéuticos de Lanús, Leonardo Fernández. Buenos días, Leo. Federico Roveda y Ezequiel Celisca te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Del Colegio de Farmacéuticos de Loma de Zamora, para De ser Loma de más Zamora, exacto. perdón. Bueno, vale la aclaración, ofrezco disculpas por el No, caso. por favor. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Muy bien. Leo, a ver, nosotros hablamos de todo un poco, yo creo que tenemos muchas aristas para charlar, para tocar. Nosotros veníamos hablando en principio por la función de las prepagas o las obras sociales. Vos, como farmacéutico, ¿cómo estás recibiendo la actualidad de esta temática? Mira, nosotros lo que vemos con, digamos, con alguna preocupación es que no hay una garantía en el acceso al medicamento a través de, no solo de las prepagas, sino de las prepagas y las obras sociales. Claro. ¿Y por qué digo esto, no? La pandemia trajo una restricción en la movilidad y eso hizo que, digamos, mucha gente tuvo que recurrir, obviamente, a los comercios de cercanía, incluida la farmacia, ¿no? Ujú. Y en muchos de los casos, esa farmacia no contaba con la posibilidad de atender la obra social o la prepaga. Y esto se debe a que no hay una universalización en los convenios, ¿sí? Es decir, las obras sociales no hacen convenios colectivos, sino hacen con farmacias en particular, y eso atenta contra Claro. la accesibilidad geográfica, ¿no? Que era muy importante tenerla a la hora de evitar una movilización innecesaria. Entonces, Perdóname, Leo, perdóname. esa falencia la ¿Cómo? notamos mucho durante la pandemia, ¿verdad? Claro. Muchos pacientes se quedaron sin poder comprar sus medicamentos porque no tenían, digamos, la posibilidad de viajar para adquirir esos medicamentos con descuento en la farmacia donde Claro. obviamente le quedabas lejos de su hogar para poder adquirirlo con descuento el medicamento a través de la prepaga o de la obra social. Claro. Que aparte, Leo, me parece que es una de las funciones básicas que tiene que prestar tanto la prepaga como la obra social, como decís vos. Es decir, la comodidad, para decirlo de otra manera, para con el cliente, porque no es paciente o sí lo es, en el caso de que necesite de sus prestaciones. Esto no se estaba dando. Igual. ¿Sabés qué se me viene a la cabeza con lo que me decís cuando apenas empezó el tema del aislamiento, la pandemia fuerte? Obviamente hablando acá en Argentina, porque ya había empezado en gran parte del mundo. Cuando empezaron a aceptar las farmacias las órdenes médicas de una foto, ¿eso a ustedes los complicó? Sí, muchísimo. Tuvo que reinvertirse la farmacia. Claro. Obviamente, al pasar a tener una receta digital y era todo más bien vía WhatsApp y online, obviamente la farmacia se tuvo que reestructurar. Ujú. No pasamos nosotros a imprimir las recetas porque después Claro. eso que el paciente, que el cliente manda una foto a la farmacia, después todo el trámite administrativo recae obviamente sobre la oficina farmacéutica. Claro. Entonces, bueno, también tuvimos que generar toda una logística diferente, toda una forma de atención diferente y trajo algunos inconvenientes, porque obviamente el paciente también se tiene que adaptar y adaptar a la tecnología, sobre todo las personas de mayor edad que no siempre pueden adaptarse tan fácil a las nuevas propuestas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en algunos casos no quedó otra opción. Y, y encontraron muchas, a ver, ¿cómo decirlo? Mucho pillo pidiendo cosas que no eran autorizadas por médicos con fotos y esas cosas. ¿Cómo hacían para darse cuenta si era original? ¿O tenían que hacer vista gorda y decir, bueno, vamos a darle para adelante, porque si no... En principio sí, pues todo se fue acomodando, ¿no? Sí, Porque por ahí un mismo paciente con la misma receta compraba en diferentes farmacias. Pero claro, después hubo también medidas de seguridad para que eso no ocurriera, ¿no? claro, Se fue mejorando sobre la marcha. claro. La verdad es esa, nos agarró muy de golpe, los cambios fueron muy abruptos y bueno, se fueron corrigiendo situaciones.
Se me ocurre como ejemplo, no hay códigos QR para los medicamentos, ¿no? O eso, que sería algo más oficial, más, ¿cómo decir? Menos corruptible. No, lo que pasa es que muchas recetas tienen un número de receta. Es decir, ese número es único, ¿sí? Y Claro, se puede utilizar una sola vez. Claro. Una vez que esa receta está transaccionada, es decir, es validada, ya no se puede utilizar en otra claro, farmacia. Claro. claro. Entonces, con ese recaudo, eso hace que, digamos, algún pillo pueda recorrer varias farmacias a retirar Claro, claro. el mismo medicamento. Claro. Leo, buen día. Buen día. Mira, vos sabés que a ver, voy a ir por otro lado yo. Ayer fuimos a una farmacia, estuve caminando ahí por San Telmo y compré bueno, voy a decir producto, Pervinox, lo pagué 600 mangos. La botellita chiquitita de Pervinox. ¿Cómo ves el tema de los precios en los medicamentos? Te robaron. No sé. Mira, el precio de los medicamentos tiene una lógica, ¿no? Una lógica que a veces es inentendible digamos, una persona, digamos, que no esté dentro del gremio, dentro del rubro. Mm, Obedece a varias cuestiones, ¿no? El aumento del dólar tiene que ver porque los insumos son todos importados, por más que haya laboratorios nacionales, es como un auto con las autopartes, ¿no? O sea, claro. vamos a suponer que acá se ensambla el auto, pero las autopartes sean todas importadas. Bueno, con el medicamento pasa algo similar. Todos los principios activos y los excipientes son importados. Claro. Entonces, cuando aumenta el dólar, generalmente hay un aumento de precios que se va al medicamento. Y hay situaciones que, obviamente, el aumento de los medicamentos de este año superó la inflación, y eso es lo que está mal, digamos, ¿no? O sea, quizás hubo un aumento excesivo en algunas, digamos, líneas terapéuticas, no en todas, pero sobre todo en los medicamentos de venta libre hubo un aumento exagerado. Está bien, pero Leo, te hago una consulta. Viste que me decís que el total o la mayoría de los productos son insumos importados. ¿Vos pensás que esta variación de los precios es porque los laboratorios se aprovechan y tienen todo el mercado y lo están manejando a un dólar blue o solamente se manejan con el dólar oficial a los precios? No, no, no. ¿Especulan A con el ver, dólar ese? ¿Especulan con ese dólar que... no, en general no se especula con el dólar. Acá hay una cuestión que es muy difícil de explicarle a la gente, pero tiene que ver con la seguridad social. Es decir, los laboratorios ponen mucho dinero, las farmacias también, pero los Sí. laboratorios ponen mucho dinero en sostener la seguridad social, que después lo recuperan, ¿sí? Con la venta particular. Mm, Es decir, a ver, ¿cómo explicarlo, no? Porque es bastante complejo. Ujú. De un medicamento que vale 100 pesos, ¿sí? O 1000 pesos, vamos a suponer, Sí. el laboratorio como que pone para sostener la seguridad social alrededor del 35% de ese valor, Sí. ¿sí? O sea, el convenio más importante de medicamentos de la República Argentina es el PAMI. Y Ujú. justamente esa cifra la está poniendo para sostener el PAMI. claro. Otro tanto también lo aportan las farmacias. Las farmacias hoy están poniendo alrededor del 20%, ¿sí?, del valor del medicamento. Es muy complejo explicarlo, A ver, pero pero Leo, en un sistema de seguridad social somos casi todos solidarios, ¿no? Para Claro, sostener ese claro, sistema. claro, pero para pasar en claro, a ver, para entenderlo yo quizás como un nene, digamos. Vamos a ver el ejemplo que vos pusiste de los 1000, que ponen un 35 los laboratorios y un 20 las farmacias. Eso quiere decir que financian el producto final, el medicamento en venta, hasta que las prepagas pagan lo que tienen que absorber, o hasta que los particulares sin prepagas compran ese medicamento. ¿A eso te referís? A ver, vamos a dar el mismo ejemplo de los 1000 pesos, Ujú. ¿sí? Vamos a suponer que el paciente en la cobertura paga un 15% del valor del medicamento, ¿verdad? Ujú.
Entonces, ya de 1.000 pesos tenemos 850 pesos. ¿Estamos bien? Estamos Sí. bien. Bueno, a eso hay que restarle el 20% que ponen las farmacias, ¿sí? Ajá. O sea, serían 200 pesos más. Nos Ujú. vamos a 350 pesos menos. A eso hay que restarle, vamos a suponer un 30, es más del 30, pero vamos a Pero suponer un suponete. 30% más, Sí. ¿sí? Entonces estábamos en 650 pesos. Es decir, el PAMI termina pagando 350 pesos por el medicamento. Por el Ah, medicamento. ok, Ahí ok. está, ahí está más claro. ¿Se Ahí está más claro. entiende? Sí, Entonces, sí, sí, ahí está más claro. entonces el ahorro es del PAMI, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, por eso te decimos que todos solidariamente estamos aportando ese margen. Ok. ¿Cómo recupera esa pérdida del 30% de la industria? Bueno, quizás Claro. exagerando un poco el Claro. medicamento hacia el público. Claro. Claro. Entonces ahí recupera pérdida. Claro. Es complejísimo Sí, el sí, sí, sistema sí. y es Pero, así. pero es Bueno, a la farmacia propósito no tiene también esa complejo, me capacidad de imagino, Leo. recuperar, O sea, no es, lamentablemente, ¿no? claro, pero no es algo que sea sin querer así, o sea, No, es el complejo. sistema es complejo en todo rubro. Y Muy justamente complejo. es a propósito para que no se entienda tanto también, ¿no? Me parece. Mira, es muy complejo porque si no el PAMI por sí solo no se sostendría. No se Claro, puede. no se podría. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Entonces, por eso, a ver, en muchos casos, la gratuidad del medicamento tiene que ver con esa posibilidad, Claro. Claro. con que las farmacias aportan y porque los laboratorios aportan. Claro. Leo, si yo te pregunto antes por las dudas, porque tampoco es cuestión de preguntar por preguntar, pero hay muchos temas hoy en día pandémicos o dentro de esta pandemia que dan curiosidad. Y viste cómo es esto, en todos los medios te agarran a un pediatra, te agarran a un cirujano, te agarran y le preguntan como si fuera experto en todo. Pero yo antes de preguntarte, te pregunto a vos si estamos capacitados para entablar unos minutos una charla con respecto a las vacunas, a las Ningún vacunas para el problema. COVID-19 y todo eso. ¿Se puede No, charlar de ningún eso? problema, podés Bien. hablar. ¿Cómo ves las vacunas? ¿Cuáles te parecen de las que están hoy dando vueltas? Vamos a hablar de más que nada del mercado nacional. Después, si queremos expandimos, o de lo que el gobierno nacional ha comprado. Primero, ¿cómo ves en una escala del 1 al 4, del 1 al 3, siendo uno mejor, parezco Movistar, ¿no? Siendo uno mejor y siendo uno peor, 3 peor, los laboratorios que están proponiendo las vacunas hasta ahora? Mira, la verdad que tengo los resultados científicos, ¿sí? Dale, sí. Los resultados científicos que se publican son satisfactorios. La verdad Ajá. que hay pocos eventos adversos, muy buena efectividad y la verdad que entonces digamos, es recomendable, ¿no? Es recomendable lanzar una campaña de vacunación. Obviamente falta la aprobación final, Ujú. pero los datos de la fase 3 son alentadores. Ujú. El único, digamos, acá lo que hay que tener mucha precaución porque algunos, sobre todo algunas marcas o algunos laboratorios, digamos, y cuyas vacunas requieren una conservación muy estricta en cuanto al frío. ¿Sí? Y eso es por ahí lo que más me preocupa. ¿Cómo van a hacer la logística para mantener la cadena de frío de esos productos que realmente requieren una temperatura baja muy importante? Entonces, eso complica la logística y la aplicación, las dos cosas. Claro. Y sobre todo esa es mi mayor preocupación, no por los datos de efectividad que son buenos, sino también por el tema de la conservación de la vacuna y obviamente la manera en que se va a aplicar, ¿no? En que efectivamente se le va a aplicar a la gente. No es un ¿Cómo detalle menor. van a desarrollar la campaña y cuál va a ser la logística de esa campaña? El otro día había, no suelo mirarlo, pero lo vi unos minutos a la nata, que hablaba de esto justamente, del frío de las vacunas, ¿no? ¿Cuántas cosas están alrededor de todo esto que nosotros como ciudadanos, como simples ciudadanos, no sabemos? Es decir, lo del frío yo no me lo imaginaba. Y es muy lógico. ¿Cómo hacen para llegar al interior las vacunas que llegan por Puerto de Buenos Aires, que tienen que mantenerse a temperaturas?
¿Qué tienen que fabricar o comprar refrigeramientos especializados? No, contenedores O Reefer. contenedores Reefer, sí, pero para mantenerlo después, porque en el puerto estarán los contenedores Reefer, pero cuando salen del puerto, Y si genera frío solo. no, cuando salen de aduana, digo, cuando bueno, se desaduanan. no, bueno. ¿Cómo, tenés La alguna cadena perspectiva? debe estar muy controlada, Claro, exacto, Leo. muy Desasnarnos controlada en la ese cadena de aspecto. frío. Desasnarnos en ese aspecto. ¿Cómo es el frío? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuánto tiempo puede estar Y en por frío y debajo de cuánto los tiempo menos no? 15 grados tiene que Sí, estar sí, mantenido la vacuna, con algunos laboratorios, ¿no? claro. Claro. Y en el tiempo en el que se saca de ese frío para ser inyectada, no sé si es por inyección, por Aplicación. pastilla, por la aplicación. Sí, Por la sí, aplicación, sí, vamos a decirla. es una aplicación. Desde que se saca del frío hasta que se aplica, ¿cuánto tiempo no debe permanecer? ¿Debe permanecer afuera o no debe permanecer afuera? No, tiene que tomar una temperatura ambiente y ahí aplicarla, ¿Ves? Claro. No es sencillo. Es rápido. No es, claro, pero no es una ¿sí? Pero temperatura. bueno, a ver, por eso digo, hay que capacitar bien a los vacunadores, Claro, la manipulación no es fácil. claro. Obviamente hay otras opciones que son por ahí más sencillas, pero ¿qué pasa? Los laboratorios, ningún laboratorio del mundo tiene la capacidad para producir vacunas para todo el mundo. Claro. Entonces cuando se cuestiona o se dice, bueno, yo quiero tal o cual vacuna, esta me parece mejor, la verdad es que, por ejemplo, muy difícilmente Argentina tenga vacuna del laboratorio Moderna, ¿no? Claro. Obviamente que está elaborando Moderna. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos le compró toda la producción. Claro. Entonces, yo veo bien que se trate de amplificar y garantizar que nuestra población esté vacunada. Claro. Y con vacunas obviamente aprobadas, ¿no? Nadie está hablando de algo que no esté aprobado. No, Obviamente tiene que pasar todas las fases como corresponde y tiene que estar aprobado como corresponde, de dar seguridad. Y más que nada garantizar esto que estamos hablando, cómo se va a realizar la campaña, A realizar la campaña. cuáles son las medidas. ¿Cuánto tiempo crees que va a llevar aplicar el grueso o la mayoría de las vacunas que tenemos ya adquiridas? ¿Meses, años, días? Si es la vacuna rusa, va a llevar mucho tiempo, porque es la que más problemas tiene en cuanto a eso, ¿no? Claro. En cuanto a la conservación. No es que sea mala la vacuna, insisto, la vacuna es buena, por lo menos los datos que reflejan los estudios. Sin embargo, veo complicada, como lo dijimos antes, el tema de la logística y el tema de la capacitación para vacunar, y obviamente los centros, porque el centro tiene que contar con freezer, tiene que contar con no se puede vacunar en cualquier lado, no podemos tener por ahí esos trailers que se utilizan muchas veces para hacer vacunas masivas, eso tiene que estar muy bien hecho. Claro. Y consulta, en el calendario de vacunación que está vigente, ¿no? El obligatorio, ¿no hay ninguna vacuna que necesite que tenga las mismas características de frío? No. O sea que esta sería la primera. Por más que no sea obligatoria, porque dicen que no es obligatoria. Hay medicamentos que requieren un frío así bastante extremo, pero bueno, no es el caso de las vacunas que están en el calendario. Claro. Leo, bueno, nada. Por último, agradecerte este tiempo que has compartido con nosotros. La verdad que fuiste muy claro. Segundo, decirte que tanto onradio.com.ar como Las Chances, este programa está a disposición para lo que vos necesites. Y tercero, si querés vos decir alguna red social que quieras Comunicar, claro. comunicar, para que alguien se contacte contigo, No. o no es obligación tampoco. Especialmente lo que quiero llevar es a los oyentes, ¿no? Tranquilidad en cuanto a las vacunas, que no se dejen llevar por temas políticos, ¿no? A veces la política, digamos, ensucia de alguna manera el tema o se comunica irresponsablemente alguna cuestión médica o científica. La verdad que hay que basarse con hechos concretos. Nadie se va a exponer a vacunar a la población con un medicamento, con una vacuna que no esté aprobada, que no brinde seguridad ni efectividad, nadie lo va a hacer. Claro. Esto está obviamente chequeado.
y ya te digo, hay que ser cautos, en tomar la información, sobre todo la que dan los especialistas, que ahí es, bueno, generalmente hablan con mayor, digamos, conocimiento de causa, y además, bueno, no asustarse, adaptarse, digamos, yo no veo bien por ahí que sea obligatoria, pero sí me parece que los grupos de riesgo deberían vacunarse, ¿sí? Claro, La sí o gente sí. que es considerable, grupo de riesgo, para esa gente no es obligatorio, pero es muy importante que se vacune, ¿no? Claro. Para evitar riesgos mayores. Estamos hablando de una pandemia que se está llevando muchas vidas, lamentablemente, y que ha paralizado el mundo. Así que bueno, y hay mucha falsa información Sí, sí, mucho y la revoloteo en verdad el no medio. ayuda a Sí, este sí. momento, ¿no? Leo, antes de irte, la última que te hago. ¿Existen, como en las películas, personas de entidades privadas, millonarios, ponele? Viste que antes se decía que, por ejemplo, el tráfico de órganos, el tráfico negro de órganos era muy caro y era muy usado. ¿Existe esto? Gente con poder que quieran adquirir vacunas para los suyos y solamente para los suyos y llamen a los laboratorios, a ustedes, a las farmacias, no sé, a alguien para adquirirlos. ¿Existe esto o es de película? No, en este caso, a ver, en este caso no, está En totalmente este caso no. descartado. Bien, 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 No, no, bien. está totalmente descartado. La compra la hace el Estado, y la va a Claro, distribuir el Estado. claro. Claro, No hay no manera de hay. adquirirla en forma particular. A eso, bien, Entonces, bien, bien. No, no, va a no, no, no estar, la hagamos campaña películas la de que va se a puede hacer, organizar claro. pura. También pasa porque, a diferencia de otras vacunas, son muchas dosis las que hay que aplicar Claro, de claro, vacuna. claro. Es muy importante la cantidad de dosis que hay que aplicar. Piensen que es una cuestión mundial y se necesitan 2 dosis para una persona. Entonces, Claro, cuando se hablan, compramos 20 millones de dosis, claro. Es la que, mitad, que parece un montón, claro. ¿eh? Es la mitad, Es vale. para 10 millones de personas, Claro, que es claro. el 25% de la población. Claro, claro, no es nada, es poquito. Bueno, pero por Y lo del menos hacer. mundo, Y del nada, mundo ni del hablar, ni mundo ni hablar, el ni hablar, ni hablar. 1%. Claro. Te darías con los ojos Exacto. cerrados la vacuna, ¿no vos? Sí, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con algo, vamos a ponerlo en su punto justo, ¿no? Sí, Medicina muchas veces es riesgo-beneficio, sí, ¿sí? Hay una cuestión que es lógica, ¿no? Ninguna vacuna se hizo tan rápido. claro. A veces los efectos adversos aparecen a lo largo de los años, no se ven a corto plazo. Sí, Claro. ¿Eh? Pero si yo tengo un factor de riesgo que el virus sé que el virus me puede afectar y mucho, obviamente me vacunaría, sí, obviamente, teniendo todos los recaudos de aprobación, que la vacuna esté bien conservada, sí, por supuesto me vacunaría. Claro. pero no. Leo, muchísimas gracias por el tiempo, en serio. Insisto, lo que necesites, tanto en radio como en las chances, estamos a disposición. Vos fuiste muy claro y espero poder hablar contigo antes de fin de año, de vuelta por cualquier otras cosas y por cosas positivas. Muchas gracias y buena Bueno, semana. igualmente, bueno, ante cualquier pregunta, consulta, estoy a disposición, ¿eh? Así que bueno, te agradezco mucho. Muchas Les gracias a agradezco vos, mucho. Leo. Un gusto.